Vamos a ver, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor y ver qué es una nueva criatura en Cristo Jesús. Un nuevo nacimiento para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién lo encontró? Diga amén. Segunda de Corintios 5, 17. Una vez más, quien encontró, diga amén. Quien no, misericordia. Amén. La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Corintios, él tenía la plena seguridad de haber tenido un nuevo nacimiento y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Él tuvo una experiencia personal, face to face, cara a cara con Cristo Jesús. ¿Eso es face to face? Sí. Amén. Pero vamos a ver qué sucedió cuando Pablo iba camino a Damasco, la experiencia que tuvo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 3 al 6. Dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vea bien esa experiencia personal del apóstol Pablo para tener un nuevo nacimiento y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Pero Ananías también tuvo una visión de parte de Dios que le ordenó que busque a Pablo, porque Saulo en aquella época también había recibido otra visión y la había visto a Ananías, que entraba donde él estaba y ponía sus manos sobre él para que recobrase la vista, porque cuando tuvo ese encuentro, el resplandor de la luz de Cristo Jesús lo cegó. Hechos capítulo 9, versículo 17 al 19, dice la palabra del Señor: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, escuche bien y lea bien: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en el momento le cayeron los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Por esto escribe el apóstol Pablo que las cosas viejas ya pasaron, un nuevo nacimiento, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Vemos también en Jesucristo cuando encuentra a Nicodemo, eso está en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, cuando Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer? Porque él quería tener un nuevo nacimiento para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús respondiendo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, asombrado, atónito por las palabras de Jesús, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús,
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Gloria al Señor por esa palabra. Nuevo nacimiento para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra griega, genao, engendrar se traduce con el verbo nacer. La palabra de Dios nos habla de dos nacimientos: el nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. En el sentido biológico, un bebé, para haber nacido, necesitó primero de un espermatozoide y de un óvulo para ser fecundado, y de un útero también denominado como matriz para ser protegido. La matriz es el órgano de gestación para desarrollar el embrión, y todas las señoras lo saben, que al cabo de 9 meses entra en trabajo de parto, con la ruptura de la bolsa, y el recién nacido entra en el mundo físico. En el sentido espiritual, un nuevo nacido necesita de los mismos espermatozoides espirituales. Amén. El espermatozoide es la palabra simiente en griego spora, relacionado con esperma. Denota semilla sembrada, que es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra del Señor. Ahí está, no busque para que no pierda el hilo. Siendo renacido de la simiente corruptible, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, escuche bien, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Intininquinchu mananchu. Amén. Ok. Denle un fuerte aplauso al Señor. Es para el Señor, no para el pastor que está aquí. Es para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. El óvulo, donde la palabra de Dios es sembrada, es el corazón del hombre. Por algo dice en Mateo, capítulo 13, versículo 19, por favor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el periodo de ovulación, periodo fértil, en su estado natural, el óvulo espiritual, es el corazón del hombre. No puede ser fecundado porque es malo. Aún en nuestro corazón hay maldad. Antes de tener un nuevo nacimiento, antes de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Es por eso que en Jeremías 17:9 dice la palabra del Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10 dice la palabra: yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. El corazón del hombre es duro por causa de nuestra ceguera espiritual, porque no queremos ver más allácito de nuestras narices. ¿Quién ha visto a un pollito comer arroz? Levante la mano. O una gallina cuando le lance el arroz. Está ahí, ¿no? ¿Y quién ha visto quizás en Animal Planet un águila? ¿A cuántos kilómetros ve su presa? Tenemos que tener visión de águila. Pero aquí muchas veces todos somos ciegos que no queremos ver más allácito de la punta de nuestras narices. Porque si miramos la punta de nuestras narices, nos vamos a volver visco. Pero muchas veces eso no nos deja mirar más adelante qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Y tratar en nuestras vidas, sanar nuestras heridas del corazón. Transformarnos para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando el Señor habla
y le dice a Ananías que vaya allá. Ananías obedeció a la voz del Señor. Porque quien ha leído el libro de los Hechos, capítulo 9, escrito está la conversión de Pablo. Pablo era temido porque era perseguidor de la iglesia cristiana. Y cuando el Señor le dice a Ananías, anda allá, pero Señor, yo sé quién es este, ve, le dice, ve, porque instrumento de honra me es este. Hechos 28, versículos 26 y 27. Escuche bien. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo viviréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Amén. Muchas veces nosotros, por el ritmo de vida que teníamos antes, hemos dejado endurecer nuestros corazones. Pero yo quiero decirte algo, amada iglesia. Lo que es imposible para el hombre, para Dios sí todo es posible. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque por nuestras actitudes, por falta de conocimiento, por necedad, cometemos errores. Infringimos lo que está escrito en esta palabra. Pero en el primer momento que hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura en Cristo Jesús, tanto usted como yo somos instrumento de honra en sus manos para glorificar el nombre y el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El hombre sin Dios es malo. Sin Dios el hombre tiene una naturaleza corrompida. Romanos capítulo 3 versículos 10 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que habla la palabra del Señor, porque la podemos entender sin tener ese nacimiento, sin haber tenido esa experiencia personal, cara a cara, un encuentro con Dios, para ser nueva criatura en Cristo Jesús. Pero hay una buena noticia. Las buenas nuevas pueden producir la fe y el arrepentimiento. Por eso está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos el útero. El útero, el órgano reproductor de Dios, es la iglesia o la matriz que sufre dolores de parto hasta que Cristo sea tomado en nosotros. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. El útero, la iglesia que cuida de las personas, como mi cuñado, el pastor Rolando, mi padre espiritual, con mi hermana, la pastora Beatriz, antes de yo casarme, yo le hice sentir esos dolores de parto. El poquito de cabello que le falta al pastor Rolando, con todo respeto, fue causa mía, porque no soportaba. ¿Hasta cuándo? Pero gracias a Dios, hasta hoy cuida mi vida espiritual. Amén. Fui el primero en conocer a Cristo y en último en convertirme. Pero ese útero, como está escrito en Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros, como nuevo nacido y nueva criatura, nuestra misión es hacer lo que un día un hermano mayor, más crecido espiritualmente, un pastor, cuidó de usted.
usted como hermano en Cristo, como recién nacido espiritualmente y siendo una nueva criatura en Cristo Jesús, tiene que cuidar de esa persona. No desmayes, no bajes la guardia, no tires toalla, no te rindas. Ora, persevera, que dice la palabra en Isaías 55:3, que jamás su palabra vuelve vacía. Amén, amén. Y dice que la palabra es como martillo para quebrar corazones duros y fuego para pulir. Ahí sí que a veces no queremos meterle la mano a ese fuego, porque quema, ¿no, pastor? Amén. El recién nacido que ha sido formado en el vientre de la iglesia tiene un tiempo de gestación variable. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice la palabra: mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando nosotros ya hemos nacido de nuevo, siendo nueva criatura en Cristo Jesús, entramos al bautismo. Ahí dice la palabra que son sepultados todos nuestros pecados y somos lavados. Y dice la palabra del Señor en Malaquía que en nuestro pecado Él nos perdonó y lo echó a lo más profundo del mar. Pero veamos qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, ese es el proceso. Nosotros antes éramos unos zombies. En Cristo Jesús fuimos resucitados, éramos muertos caminantes, pero en Cristo Jesús fuimos resucitados. Porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque éramos ciegos espiritualmente y teníamos tapones en los oídos para no escuchar a una persona que te ama, que nos ama, que aprecia tu vida. Porque cuántas veces a nosotros antes de llegar a los caminos del Señor no vinieron personas enviadas por Dios como fue Ananías a Saulo para hablarle, y nosotros no hemos querido escuchar quién es este para que me enseñe. Mi vida es mía, yo hago lo que quiero. Por eso, amada iglesia, tenemos que ser pronto para oír. Y dice la palabra, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Jamás, jamás resistas y jamás desistas de una persona que hay en su corazón de usted, de orar para que esa persona tenga un arrepentimiento, con un nuevo nacimiento y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Es algo maravilloso los frutos, ver los frutos. Para esto nosotros tenemos que leer la Biblia, orar, congregarnos y obedecer la palabra, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para nuestras vidas. Por eso cuando el apóstol Pablo iba a ir a Roma, escribe esta carta a los hermanos de Roma, porque él allá era muy conocido en Roma, porque él tenía 3 nacionalidades: romana, griega y judía. Y él fue criado y educado a los pies de Gamaliel, el maestro de los fariseos. Por eso cuando escribe la carta a Roma, a los hermanos, le escribe en Romanos capítulo 1, versículo 16. Léalo bien. Y esto me identifico mucho porque a mí no me da vergüenza compartir lo que antes fui. Para mí es una gran bendición. Amén. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Primeramente, al judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. El apóstol Pablo sabía su condición de hombre pecador y sabía que sus debilidades se manifestaría el poder de Dios y que no tenía motivo para jactarse de sus cualidades.
Por eso él mismo, de las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribe, él generalmente escribe como persona recién nacida y nueva criatura en Cristo Jesús, como un instrumento de honra en sus manos. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos de Corintio, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero todas estas palabras, vil, débil, menospreciado, veremos los significados de cada una de ellas. Amén. Amén. Me acompaña, está en su boletín. Dice necio, que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Débil, que tiene poca resistencia física o moral para soportar o afrontar situaciones difíciles. Vil, persona que actúa con maldad de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Menospreciado, dar a una persona menos importancia de lo que se merece, no darle atención. A esto escogió Dios. Muchas veces nosotros, aún teniendo, sin faltar de respeto a nadie, por favor, un título. Dice la palabra en el libro de Oseas que por falta de conocimiento padecemos, pero por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Somos necios. Yo era un necio. Yo era un necio porque no quería entenderla. El apóstol Pablo se identifica con estas palabras, por eso lo escribe. Lo escribe y dice, a lo necio, a lo vil, al débil, al menospreciado, escogió Dios. ¿Sabes para qué? Para que al necio hacerlo sabio en su palabra, al débil para hacerlo fuerte. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Joel capítulo 3, versículo 10 dice, escrito está, el débil diga, fuerte soy. Amén. Para eso nos escogió el Señor. El vil, para hacerlo instrumento en sus manos. Como el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Habla para nosotros. Ay, pero tengo vergüenza. Nervio, predicar. ¿Sabe qué, amada iglesia? Yo admiro mucho a esos jóvenes que suben a los micros a predicar el evangelio, a evangelizar. A esos jóvenes que están en las plazas con coreografía, dando testimonio. ¡Qué bendición más hermosa! De eso no tenemos que avergonzarnos, porque al avergonzarnos de predicar el evangelio, nos estamos avergonzando de Dios. No tiene que ser así. El menospreciado, para hacerlo ministro competente de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Jesús, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Escuche bien lo que escribe el apóstol Pablo en esta carta. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. No de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, vea bien, quién éramos antes y quiénes somos hoy en Cristo Jesús, como nueva criatura. El apóstol Pablo
no veía límites en la capacidad de Dios de levantar a los afligidos, a los endeudados, a los que estaban pasando por luchas y tribulaciones y están en amargura de espíritu. ¿Y sabe dónde lo vemos eso? En 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Para mí es el primer centro de rehabilitación. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Si usted escudriña la palabra del Señor y se va a Primera de Crónicas, no lo busque, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 en adelante, va a ver los valientes de David. Personas que estaban menospreciadas, agreguémosle alcohólicos, drogadictos, homosexuales, porque en aquella época la popularidad de David creció cuando derrotó al filisteo Goliat. Y por serlo Saúl, el primer rey de Israel, su suegro lo perseguía para matarlo. Y él nunca deshonró a su rey, teniendo oportunidad de matarlo. Dice que cuando en una versión popular dice, se internó en la cueva de Adulán. Y cuando esta gente endeudada, afligida de espíritu, drogadictos, en aquella época, alcohólicos, homosexuales, escucharon que David estaba allí, fueron y se juntaron con él. David no lo menospreció. No, yo soy David, el que mató a Goliat. ¡Chu! ¡Fuera! No le hizo así. Lo acogió con un brazo abierto. Así como la iglesia recibe a las personas que llegan por primera vez. Y nunca te quedes sin dar una palabra de aliento a una persona que necesita, que está pasando por pruebas o que está pasando por una situación de vida desagradable a los ojos del Señor. Fueron 400 los hombres que se juntaron con David. Y los 430 resaltaron su nombre. Samá fue uno de ellos que con una mano derrotó a todo un ejército. Otro de ellos con una mandíbula de un asno como Sansón, pero esto era lo que era, no lo que no son, derrotó a 400 hombres también. Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento para ser una nueva en Cristo Jesús? En el poder de Dios. Amén. Amén. Y no solamente para sernos ministros competentes, sino embajadores. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, vea bien, ¿qué es un embajador? Un representante, ¿sí? Amén. Un representante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, nosotros no somos ningunos pimpines. ¿Quién conoce un pimpín? ¿Quién ha vivido en el campo? ¿Cómo es para usted? A ver, ¿cómo es el pimpín? Un parigo chiquitico, ¿no? Que le hace y lo tumba. Nosotros ya no somos eso. Somos ministros competentes, ministras competentes, embajadores, embajadoras competentes, pero de Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. ¿Y sabes qué? Nos hace ministros competentes y embajadores porque somos un pueblo adquirido por Dios. Veámoslo, eso veámoslo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Escuche bien, o léalo bien, por favor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Usted y yo somos el pueblo adquirido por Dios, porque Él nos sacó de las tinieblas a la luz. A muy temprana edad, muchacho, comenzó mi vida un desorden, a tener amigos. Si no hacían lo que ellos hacían, no era mi amigo. A muy temprana edad, fue la primera vez que un proyectil entró en mi pierna, en mi rodilla derecha. Mis padres no sabían, ignoraban el ritmo de vida que ya yo tenía a esa edad, muchacho. Fueron pasando los años y mi persona se fue involucrando más con amigos, con pandillas, en consumo de sustancias controladas. Todos sabemos cuáles son las sustancias controladas: la marihuana, la cocaína y la pasta básica. Y otros más. Recuerdo yo, en 1983, en el primer escalón de reclutamiento, me presento con dos motivos a prestar mi servicio militar. Uno, porque iba a salir auxiliar por recomendación de un coronel, cuñado del pastor Rolando, y otro porque estaba huyendo de mis errores, de las tantas cosas que uno hace cuando es muchacho. Pero ya estaba pasado la mayoría de edad. Me incorporé al servicio militar, más que todo por esconderme, porque bajo bandera no podían agarrarme ni meterme, porque me llamó mucho la atención el manejo de las armas. En el año 83, los que han ido al cuartel o han ido a la premilitar saben que es un 5B. Ahí en instrucción militar y en el polígono tuve 5B, 3 con M16 y 2 con 9 milímetros. Pero aún así, dentro del servicio militar, yo consumía. Pero era un camaleón. En aquel año, por la lucha cuerpo a cuerpo o defensa personal, los 5B me eligen para entrar a un concurso con soldados de Ranger, 8ª División y Pando, y los gano a toditos y me mandan a hacer el curso Ranger. Del curso Ranger me incorporo a la base aérea, de ahí me mandan a La Paz el año 1983 para asistir al sequicentenario del Libertador Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Me escogieron como escolta de la bandera. Cuando llegamos allá a Caracas, Venezuela, me llaman y me mandan al cuerpo o al grupo de seguridad del presidente Siles Suazo. Escolta de la bandera y seguridad, parte de la seguridad del presidente Siles Suazo, solamente por esos requisitos. Yo quería quedarme por allá, pero Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Regreso acá. En 1984, cuando recién mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanas, llegaron a saber que su hijo, su hermano, estaba en ese mal camino, deciden llevarme a San Paulo, Brasil, a la casa del pastor Rolando Hurtado. En aquella época, donde vivía el pastor Rolando Hurtado, en la rúa Joaquín Tábora, barrio Vila Mariana, a lo diagonal estaba la IEFA, hoy ICF. Por desesperación de mi madre y mi hermana, buscaron un centro de rehabilitación para mí, fue que entramos a esa iglesia. Era un día jueves, ¿no? Un culto de oración. Fue ahí donde tuve el privilegio de ser bautizado por el pastor fundador de la IEFA, hoy ICF, pastor Olavo de Oliveira. Porque el requisito para entrar al centro de rehabilitación tenía que bautizarme.
Yo lo hice por agradarle a mi mamá, por agradarle a mi hermana. Y fue allí donde estuve un mes. Fui el primer boliviano bautizado por ese pastor Olavo de Oliveira en la IEFA. Cuando regresé acá, ya regresé con más conocimiento, porque lo primero que uno hace, me salí del centro, allá fue buscar zonas rojas, donde aprendí muchas cosas dentro de la delincuencia. Fue que retorné acá a Santa Cruz y fue peor. De ahí nuevamente, después de haber cometido errores, mi madre, mi padre, como le dije hace un momento, Pastor Rolando comenzó a sentir en el corazón de él algo, porque a través de ahí llegó el pastor Alcimar Cuaresma y fue donde él se convirtió primero que mí. Yo recién hace 6 años que me convertí. Vea bien de qué época, del 85. Entonces fue ahí donde me privaron de libertad en 4 ocasiones. 2 fuera de este país y 2 en este país, en esta ciudad. Cuando mi familia estaba desesperada, buscaron también un centro de rehabilitación aquí. Y salí con libertad condicional a Peniel. Ahí conocí a Negrichiño, al pastor Carlito. Pero aún mi vida, aún estando en libertad condicional, no cumplí la condicional y me salí. A seguir haciendo de la vida un vaivén. Mi testimonio en realidad es muy largo. Lo estoy resumiendo. Fue cuando las cosas en mi vida personal comenzaron a empeorar. De ahí otra vez de nuevo a un centro de rehabilitación, Peniel, después de Peniel allá, acá donde el pastor Michel Mondino. Ahí fui, tuve el tiempo necesario para mí. Fue donde conocí a la mujer que Dios me dio por esposa, que hoy mi esposa, la cual sufrió 9 años conmigo. 9 largos años. Hoy la tengo aquí, allá, con mi hijo. Amén. ¿Por qué? Porque nunca bajó la guardia. El pastor Rolando nunca bajó la guardia y me recuerdo yo cuántas veces fue el pastor a buscarme a Montero, ¿se recuerda? Llevándome comida. Mi madre me llevaba comida al monte donde yo estaba. Y no solamente llevaba comida para mí, mi madre. Llevaba comida para todos. Y mi madre jamás tiró toalla. Pastor Rolando, mi hermana, jamás tiró toalla. Mi esposa en los 9 años de sufrimiento jamás tiró la toalla. Perseveraron en oración. Porque yo quiero decirte algo, amada iglesia. Las lágrimas que tú derramas de impotencia, el Señor las mira y las cuenta. ¿Sabes por qué? Porque está escrito en el libro de Isaías. Cuando Isaías va y le dice a Ezequiel, arregla tu casa, que vas a morir. Dice la palabra que se postró, oró, derramó lágrimas. Y el Señor dice, oye Isaías, vení, anda a decirle a Ezequías que he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Las lágrimas que derramó mi madre, mi cuñado, mi hermana, mi esposa, mi hijo, se convirtieron en gozo. ¿Sabes por qué? Porque el 2011, un 24 de diciembre, fue cuando ya mi esposa cayó la última gota de agua que faltaba al vaso. Llego yo de trabajar, trabajaba como seguridad personal en un local nocturno del dueño de un local muy conocido en la Melchor Pinto, Papichulo. Papichulo. Entonces llego ahí y quiero entrar a la clase, claro, y dentro de ese karaoke que consumía, y era seguridad del dueño, porque el conocimiento y la práctica que tuve de artes marciales me servía mucho para pelear, porque en chico, aquí mi primo me conocía, me gustaba comprar la pelea, lo mandaba a mi hermano, andaba a provocarlo a ese,
Iba al programa, ¿qué conmigo era? Me gustaba comprar las peleas. Pero hoy mi pelea no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu de maldad. Amén. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Entonces, ese 24 de diciembre del 2011, llego a casa y veo bolsones, maletín y maleta afuera. Hola, mi amor. Se va. Mi esposa me marcó cancha porque eran 9 años sufriendo de todo. Se va. Y en ese mismo momento me llama el pastor Rolando, que el pastor Rolando estaba en el condominio Santa Bárbara, nosotros en La Pampa, y me dice, papito, ¿se recuerda, pastor? ¿Te recuerdas? ¿Se recuerda usted, mi amor? Papito, vení, quiero que hoy cenés conmigo. No, claro que voy, claro que sí. Mi esposa estaba así, ¿no? Porque ya tenía la maleta lista para no entrar más a mi casa. Y fueron estas las palabras que mi esposa me dijo. Yo lo amo, pero no quiero que sus hijos, mis hijos, nuestros hijos, lo vean como está llegando. Más. O cambia, se va. Pero Ruli que me está llamando, me ha invitado a cenar, vamos mi amor. Y ahí nomás estoy yendo con Angélica, le dije al pastor Rolando y nos fuimos. Esa noche fue donde el pastor Rolando, siempre como iglesia, como pastor, cuidándome, por eso lo amo como padre. A mi hermana como madre, a mi esposa sabe que lo amo. Sabe, y mi hijo también. Como lo amo a ustedes como hermano. Esa noche, el pastor Rolando me dice, ¿te acordás de Negritiño? Claro, me acuerdo. Andate al centro. Por 3 meses me dio. 3 meses. Yo trabajaba allá en una obra. 3 meses. Luego volvés. La miro a mi esposa calladita. Luego mi hermana le pregunta, ¿qué pasó, Angélica? Y creo que le contó a ella. Vi las lágrimas de mi esposa, de mi hermana, y tomé una decisión, irme al centro. Fui por 3 meses, 6 años que estoy y no me salgo. ¿Sabes por qué? Porque nací de nuevo. El Señor transformó mi vida, estábamos por separarnos, restauró mi matrimonio. Y aquí, creo que la traje, tengo un papel escrito donde están mis peticiones de oración. ¿Dónde estás? Ok. Lo primero que puse en la petición de oración fue transformación de mi vida, restauración de mi... Lo dejé en la otra Biblia, mi amor. Restauración de mi matrimonio. Hoy, la verdad que para mí es una gran bendición es ser ministro competente, siervo, embajador y pastor. Ya no soy más bandido. Ya no soy un delincuente. Soy un instrumento de honra para glorificar su nombre, lo que ha hecho en mi vida. Y a su nombre, denle más fuerte un aplauso. Es para el Señor, no es para mí. Es lo que el Señor ha hecho en mi vida, ha hecho en tu vida y puede ser en vida de muchos. ¿Y sabes qué? No me avergüenzo de decir lo que fui, porque soy instrumento de honra en las manos del Señor. Amén. Si hoy tú has llegado con la etiqueta de necio, de débil, de menospreciado, de vil, yo quiero decirte que el Señor te ama. El Señor te ama. Y de no tener nada, tengo una familia hermosa. De dormir en las calles antes, el Señor nos bendijo con una casa a mi familia. El Señor nos bendijo con un carro, a tal punto que me llamaron de la agencia para darme las llaves. Ese es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque tuve un arrepentimiento genuino, una conversión real, donde hoy retroceder nunca, rendirme jamás. Póngase de pie. Gloria a Dios. Denle un fuerte, ese aplauso que sea para el Señor, que sea para el Señor, ¿ok? Y
Si tú has llegado con esa aflicción de espíritu o tienes alguna persona en tu familia que está pasando por situaciones como la que yo pasé, o quizás menos o peor, o si a usted le han dicho que es un necio, un débil, o se siente menospreciado, pase al frente. Mientras cantamos, Pastor Rolando, con el Ministerio de Intercesión, quiero que por favor los pastores me ayuden. No tenga vergüenza, pase al frente. Ora por la persona que tú amas y está mal encaminada. Mientras cantamos una alabanza, amén. Yo quiero ampliar un poco más el apelo. Si usted se compromete a orar por alguna persona que está desviada, que usted piensa que es una persona que no tiene chance, y hoy el Señor le ha dado la convicción de que sí puede, porque no hay nada imposible para Dios, pase aquí delante. Usted va a interceder por su hijo, por su hermano, por su familiar. Si usted está padeciendo de alguna aflicción muy fuerte, si usted cree que aparentemente las cosas están muy complicadas, yo quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Yo soy testigo de las cosas increíbles que ha hecho el Señor. Él no lo ha dicho todo, pero un día, en una lucha de pelea, un bandido le apuñaló el intestino, llegó desangrado al hospital y tuvo una parada cardíaca por causa de un choque hipovolémico, se desangró. Le pusieron sangre sin tipo, la sangre que había en el hospital, y le exprimían porque estaba casi congelada, y él estaba drogado, y él consiguió levantarse. Un día, en una pelea con un bandido, el bandido le puso la pistola en la frente y le disparó, solo que la bala no reventó nunca. 6 veces. Cuando usted cree en el poder de Dios, Dios lo puede hacer todo, porque no hay nada imposible para Él. Tal vez usted tenga una persona o piense que su matrimonio, o piense que no hay chance. Yo le quiero decir en el nombre de Jesucristo, sí hay chance, porque el Señor, no hay nada imposible. Acérquese aquí, acérquese. Yo voy a orar, cualquiera que sea el detalle, cualquiera que sea su necesidad, usted entrégueselo en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios, tú estás aquí. Tu Espíritu Santo está aquí en este lugar. Y estás visitando las personas, animándolas de corazón, diciéndole, Señor, no hay nada imposible para Él. Para Dios es posible. Dios es aquel que levanta, es aquel que restaura, es aquel que libera, es aquel que acrecenta virtud, es aquel que tiene poder para transformar vidas. Por eso en esta noche, dile, Señor, yo quiero recibir de ti tu misericordia, tu gracia. Entréguele a sus hijos, entregue su matrimonio, entregue su vida. Si usted no consigue salir, tómese de la mano del Señor, porque el Señor nunca lo va a abandonar. Permita que el Espíritu Santo se derrame sobre su corazón. Permita que el Espíritu Santo lo levante. Le diga, es posible, mi hijo, no te rindas. Yo estoy sanando las heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Permite que el Señor te visite. Permite que el Señor visite tu casa. Crea que el Señor lo puede todo. Está cayendo la unción del Espíritu Santo.
sobre usted ahora, ahora, ahora. El Señor te dice, no temas, no desmayes, yo estaré de tu lado. Yo levanto al caído. Mi gloria está sobre tu vida, sobre tu casa. Dígale, Señor, yo te entrego mis familiares. Yo te entrego mi vida. Mis problemas son tuyos, Señor. Tú has dicho que cuando las cargas son muy pesadas, podemos depositarlas en ti, porque esas cargas no nos pertenecen. Tú las puedes recibir, porque eres todopoderoso. Visítanos, Señor, ahora. Visítanos, Señor, ahora. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Señor, toca. Toca, Señor, la vida de las personas. Derrama, Señor, la unción, esa fe inquebrantable en creer que tú lo puedes todo, que no hay nada imposible para ti. Señor, danos la seguridad de que eres un Dios bueno, misericordioso. Eres un Dios que no se olvida de sus hijos. Te hace caminar sobre lo sobrenatural, sobre aquello que tú no puedes, pero Él puede. Si no consigues, Él te toma en la mano, Él te alza, Él te levanta. Recibe ahora, recibe la seguridad de que el Señor no terminó su obra en tu vida. Recibe con seguridad de que el Señor no ha concluido la obra en tu casa, y lo que Él comenzó lo va a terminar. Alábalo al Señor, alábalo, porque Él vive, vive para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Dile gracias, Señor. Agradece al Señor. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria a Dios. Su gloria está aquí. Bien. Pueden sentarse.